Estas imágenes que está viendo pertenecen al municipio de Yacuiba. Lluvias que causaron inundaciones en calles y que provocó alarma en sus pobladores. Observe bien hasta dónde llega el agua y qué fuerza adquiere el caudal que prácticamente arrastra esta movilidad. O esta otra que tiene en pantallas, que es de la ciudad de Tupiza. Mire cómo es que el agua desmorona y arrastra estas dos viviendas. Tome atención, al igual que en la otra imagen, con qué fuerza corre el agua. Y es que no es para menos, llovió varias horas en estas regiones, lo que provocó el desborde de sus ríos. La corriente se llevó por delante todo lo que tenía a su paso, dejando destrozos y sobra. Ante lo sucedido, la gobernación de Yacuiba se declaró en emergencia. Los albergues comenzaron a abrir sus puertas para recibir a los damnificados. Asimismo, la ayuda no se dejó esperar y se comenzó a recolectar buena cantidad de víveres. El gobierno municipal ha trabajado todo el fin de semana. Sí, muy buenos días. Sí, nosotros nos estamos solidarizando con todos nuestros paisanos allá en Tupiza. Queridos hermanos, queremos pedirles esa solidaridad a cada uno de ustedes, para estas familias quienes necesitan el día de hoy de nosotros. Y a lo que respecta a Tupiza, el responsable de comunicación de la alcaldía, Miguel Aramburo, señaló que las torrenciales lluvias se registraron principalmente en la cabecera del río, situación que provocó la declaratoria de la alerta roja. Explicó que los barrios 12 de diciembre y Quechisla serían los más afectados, que en la zona que se tiene el reporte de las casas desplomadas por el golpe de las aguas del río Tupiza. En Cochabamba, la zona de Loma Linda, en el municipio de Vinto, quedó inundada por la crecida de las aguas de un río que se encuentra en el lugar y dejó 28 viviendas completamente inundadas y 123 damnificados directos, reportó el ingeniero Cristian Salguero, secretario técnico de ese municipio. El agua acumulada en las cuencas altas ahora comienza a bajar, lo que activó las alertas en el norte del país. En Beni, en el municipio de Loreto, los pobladores comenzaron a trasladar a su ganado hasta zonas altas para evitar pérdidas. La alerta en este departamento se activó para tomar acciones rápidas. A lo que refiere la agricultura, al menos 33.000 hectáreas de cultivo a nivel nacional se encuentran afectados por los efectos de las fuertes lluvias que azotaron a varias partes del país, informó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, quien precisó que son 29 municipios que presentan estos problemas. La intensidad de las lluvias causó severas inundaciones en al menos 3 departamentos de Bolivia, donde existen cientos de viviendas afectadas, evacuaciones y declaratorias de alerta. El panorama que se presenta en nuestro país. Son las 23 horas con 10 minutos exactamente. Vamos a abordar con un especialista ese tema que desde luego genera inquietud en todos los bolivianos. Hemos invitado al ingeniero Jorge Cortés, ingeniero ambientalista y especialista en hidrología. Ingeniero, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches. Todos los años se presenta a estas alturas de la gestión, entre enero y febrero, el panorama de las lluvias. En lo que corresponde al año 2018, ¿estamos con niveles por encima de lo normal para comenzar a abordar este asunto? Sí, evidentemente ahora estamos con registros más allá de lo normal, ¿no? Por ejemplo, teníamos el año pasado un ejemplo, 80 milímetros, este año tenemos 160 milímetros de lluvia precipitada, ¿no? Esa es una cifra que nos da un indicador de cómo se ha incrementado el fenómeno de las lluvias en nuestro país. Ahora existen, me imagino, varias razones para que se presente este panorama. Vamos a comenzar a revisar algunas. Varios especialistas mencionan, por ejemplo, el cambio climático como una de las razones que deriva en situaciones como la que actualmente estamos viviendo. ¿Cuál es la relación del cambio climático con las lluvias y las inundaciones que hoy estamos presenciando en Bolivia? Bueno, el cambio climático es por el incremento de los gases de efecto invernadero, ¿no? Como el dióxido de carbono, que generan más radiación, generan más evaporación, y esto atrapa, o sea, tenemos una esfera donde se está generando una mayor elevada temperatura, ¿no?
y esto genera más precipitaciones, como todos sabemos, ¿no? Otro tema que es la deforestación, ¿no? Ya estamos perdiendo grandes coberturas vegetales, y con estas coberturas vegetales ya no hay tampoco la evapotranspiración, ya no existen lluvias convectivas, o también en otros lugares existen más, ¿no? Por la evaporación. Sobre el cambio climático, agregando algo más, allí existe entonces una responsabilidad del hombre en la modificación de su entorno natural que deriva en mayores lluvias y por lo tanto en mayores inundaciones. Claro, es uno de los temas, ¿no? Por el incremento de temperatura y pérdida de cobertura vegetal, ¿no? Que estamos aumentando los niveles de dióxido de carbono, es un ejemplo, ¿no? En nuestro país, de acuerdo a varias investigaciones, existe un alto nivel de deforestación. De hecho, se coloca a Bolivia entre la lista de 3 o 5 países que mayor deforestan su territorio en el mundo. ¿De qué manera contribuye esta deforestación al problema climático que estamos analizando? La pérdida de servicios ambientales, ahí tenemos el cambio del ciclo hidrológico, ¿no? Cuando nosotros alteramos, por ejemplo, hacemos la deforestación de una cuenca, estamos eliminando servicios ambientales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de servicios ambientales? Son todos los servicios que nos generan. Un ejemplo es el ciclo hidrológico, ¿no? Que ya lo estamos alterando. O sea, en el momento ya deforestación, existen mayores correntías, mayores crecidas en los ríos, existe menos evapotranspiración por las plantas, existe, o sea, una respuesta directa de pérdida o sea, precipita y todo se convierte en escorrentía y se va a los ríos, ¿no? Y ya no tenemos los árboles, por ejemplo, la vegetación que ayuda a generar otras lluvias convectivas, y hay un cambio en el clima, en los regímenes de precipitaciones. Y seguramente a que la vegetación, los bosques absorban ese exceso de agua que se genera a través de las lluvias o de factores vinculados al clima. Sí, o sea, todos los factores están encadenados, ¿no? O sea, uno, como la teoría del caos, ¿no? Que va generando uno con otro, y esto son las consecuencias que tenemos ahora, ¿no? Hemos hablado del cambio climático. Usted mencionaba en alguna de sus respuestas que el manejo de cuencas también es un factor que debería considerarse para ver globalmente el problema que estamos presenciando. Cuando hablamos de manejo de cuencas, ¿a qué nos referimos? Mucha gente, estoy seguro, no conoce con precisión la definición de estos términos. Bueno, el manejo de cuencas se refiere, por ejemplo, a tener el buen manejo, ¿no? O sea, que la parte alta, por ejemplo, esté forestada para evitar mayores correntías en los ríos, mayores servicios ambientales. Después que las personas, por ejemplo, no se sitúen en lugares cercanos a los ríos, ¿no? Hay un tema que les voy a explicar luego, que son los periodos de retorno, ¿no? Si uno tiene una cuenca en la parte alta, mayormente debe ser forestada. La parte baja ya debe ser agricultura, y en la parte media baja, ¿no? O sea, es un manejo que debe tener todas las cuencas para evitar la erosión, la sedimentación de las cuencas, y evitar estas respuestas rápidas y el incremento de los ríos. Si esa es la definición de un manejo de cuencas, ¿cómo andamos en el país en esta materia? ¿Existe un adecuado manejo de cuencas o no? Porque usted mencionaba, por ejemplo, el tema de los asentamientos urbanos en las orillas de los ríos. Lamentablemente vemos muchos ejemplos. El caso de Potosí y de Tupiza específicamente es dramático. Las casas que se llevó el río Tupiza estaban ubicadas muy cerca de ese caudal. Claro, como vemos ahí, hidrológicamente hablando, hay los periodos de retorno, que son, por ejemplo, el nivel del río llega a 2 metros, 10, 20, 30 años. Nosotros vivimos 60 años, ¿no? Podemos seguirlo viendo, pero este periodo puede volver en 200 hasta 500 años, 50 años, y genera, por ejemplo, teníamos el máximo varios años, 2 metros, puede llegar hasta 4 o 5 metros, como ha pasado ahora, ¿no? Eso sí, hablando hidrológicamente. Y en el manejo de cuencas tenemos varios problemas: la deforestación, la urbanización que impermeabiliza las cuencas y genera también mayor crecidas en los ríos, ¿no? Hay otros factores que son la forma de la cuenca, que dependiendo a la cuenca, si es muy alargada o muy achatada,
existe mayor tiempo de respuesta y hay mayor inundación cuando la cuenca es más redonda. Usted como especialista, ¿cómo valora el manejo de cuencas que se realizan en el país? Sí existe un manejo de cuencas. ¿Adecuado, inadecuado? Parece que es adecuado en algunas cuencas, se ha dado prioridad a algunas cuencas, pero ya lo que también se debe tomar en cuenta es el tema ambiental, climático, ¿no? Ya fusionar el tema hidrológico con el tema ambiental, o sea, con el manejo de cuenca, la pérdida de vegetación. Entonces son ya varios temas, porque antes la hidrología se manejaba desde un punto muy específico. Ahora ya todos los profesionales debemos inmiscuirnos en esta materia, ambientales, geógrafos y población en general, en estos temas hidrológicos para evitar todo este tipo de problemas, ¿no? Ahora las lluvias y las inundaciones han comenzado en la parte alta del país. Hablamos de Potosí, el cauce de las aguas de la mayor parte de los ríos luego se dice va a pasar o ya está pasando por Chuquisaca, luego llegará a Cochabamba y aparentemente la fase más crítica puede ser cuando las aguas lleguen al departamento del Beni y a las proximidades de Trinidad. ¿Es este el curso inevitable de las inundaciones hasta derivar en los llanos y afectar posiblemente de forma dramática a Trinidad? Bueno, para aclarar a todos, estamos hablando de dos cuencas, ¿no? Una que es la cuenca del Amazonas y otra que es la cuenca de la Plata. Donde está Tupiza, Chuquisaca, es la cuenca de la Plata, que se va a la Argentina hacia el Océano Atlántico. No, en ningún momento van a llegar a juntarse o a fusionarse y llegar a las llanuras del Beni. Las aguas de la cuenca del Plata, entonces no tienen una dirección que apunte a el departamento del Beni o a las zonas bajas del país. Claro, no, eso sería el departamento de Cochabamba, parte de Santa Cruz y La Paz, ¿no? Ellos son los aportantes de la cuenca del Amazonas. Por ejemplo, Cochabamba, las inundaciones que está teniendo, las precipitaciones que se van a convertir en ríos, van a llegar a las llanuras del Beni. Pero eso sí, inevitablemente. Sí, pero de Tupiza, Chuquisaca, estos se van a juntar al río Pilcomayo y estos van a irse a Argentina, Paraguay, hasta desembocar en el Océano Atlántico. Porque incluso hoy el presidente del Estado hizo un comentario, afirmó que las aguas de muchas inundaciones inevitablemente van a llegar a Trinidad y a gran parte del Beni, seguramente se refería a la cuenca amazónica. Hay otro factor que usted mencionaba como causante o como detonador del fenómeno que estamos presenciando en el presente y que es el aspecto meteorológico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este factor? Claro, o sea, este tiene que ver también ahora con el cambio climático, ¿no? La atmósfera, la dinámica atmosférica es muy compleja. Los meteorólogos igual tienen mucho problema, necesitan mucha especialidad para poder determinar, ¿no? Y ahora tenemos por ejemplo, un sistema de alta presión que se ha posicionado, que está generando una humedad y está provocando las precipitaciones. Lo mismo el año pasado pasó con las sequías, ¿no? No se acentuó un sistema de alta presión cerca de Bolivia y nos generó sequía, ¿no? El año 2016. Y ahora estamos el fenómeno Niña está bajo, no nos está afectando, sino que lo que ha pasado es que este sistema se ha posicionado cerca de Bolivia y está generando mucho más calor, humedad y está provocando mayores precipitaciones. Justamente ese ha sido uno de los elementos mencionados por los expertos del CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el incremento del grado de corrientes húmedas en el país. No sé si el término es correcto, pero ¿es válido ese análisis? Sí, es válido, porque se está viendo estos sistemas, las corrientes húmedas es todo un sistema, una dinámica por procesos físicos que ocurren en la atmósfera y que provocan estas precipitaciones, ¿no? Es complicado de predecirlas, ¿no? Se puede llegar con una predicción de una semana máximo, ¿no? 5 días, pero así con anticipación de meses no se la puede hacer, el margen de error es muy alto. En síntesis, por los elementos y las áreas que estamos analizando, el panorama es preocupante. ¿Podemos esperar todavía situaciones más críticas o dramáticas en las siguientes semanas y meses? Sí, se podría esperar este tipo de situaciones
que pueden ser que aumenten, esperemos que no, ¿no? Desde luego. Pero sí hay una probabilidad de que puedan llegar a ocurrir, ¿no? Si eso ocurre en Bolivia, ¿cuál es el panorama que se presenta en otras regiones? Hablemos de Sudamérica. ¿Hay una mayor incidencia de los detonantes, de los problemas que hemos mencionado, o su efecto es menor? Claro, o sea, por ejemplo, Tupiza está conectado con los países, por ejemplo, de Argentina, Paraguay. Si, por ejemplo, seguiría habiendo precipitaciones, incrementaría más los ríos de toda esta región, Chuquisaca, Tarija, Potosí, podrían también estar con problemas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podríamos mencionar en relación a este panorama? ¿Hay algún elemento de la conducta humana que está contribuyendo a agravar esta situación que desde luego ha generado alarma? Claro, sí, como lo dije desde el principio, es las acciones que realizamos cada día, ¿no? La emisión de gases de efecto invernadero, la vida que lleva cada persona, ¿no? O sea, es por vivir cómodamente, o sea, todos tenemos el derecho, ¿no? Pero algunos lo llevan mucho en exceso y no tenemos ya la conciencia, está ya prácticamente algunas personas no piensan en las consecuencias, ¿no? Está el tema de efecto invernadero, el tema de deforestación, el tema de la impermeabilización de cuencas, ¿no? Mientras más impermeable está una cuenca, mientras más tiene más calles, más edificaciones, automáticamente precipita y todo se convierte en digamos, en el río, ¿no? Y lamentablemente, no sé si coincidirá conmigo, nos ocupamos y preocupamos de este tema en la época de lluvias. Llegamos a marzo, a abril y el tema queda prácticamente archivado en la preocupación general. Claro, sí, eso lo mismo pasó en el tema de sequías, ¿no? El momento fue de que hay que preocuparse, que hay que ver cómo solucionar. Hay propuestas, ¿no? Ya se están realizando represas, pero hay que ver también el tema ambiental como un punto focal también, ¿no? Para evitar la desglaciación, el cambio climático y tener este tipo de problemas, ¿no? Muy bien, agradecemos las valoraciones, volveremos en algunos instantes porque ahora tenemos un contacto telefónico. Estamos en contacto con la ciudad de Tupiza, en el departamento de Potosí, y con el profesor Catalino Ventura, que ha tenido la gentileza de responder a nuestro llamado telefónico. Buenas noches, profesor. Quisiéramos saber cuál es el panorama que a esta hora de la jornada, las 23 horas con 24 minutos, se registra en esa ciudad. Lo escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer al programa del 23, especialmente a ti, Juan Pablo, el propio canal de división. Evidentemente, en este momento, después de 24 horas de trabajo forzoso que tuvimos acá con la riada correspondiente del río Tupiza, en sí existieron varios damnificados. Yo quiero sí iniciar esta pequeña locución, indicando que evidentemente, como si hubiésemos trabajado hoy día, seguramente otro hubiera sido la historia. Hoy trabajamos desde las 5 de la mañana hasta mediodía con camiones, con todas situaciones. Eso si hubiera sido el día de ayer, seguramente podríamos haber cambiado el cauce del río correspondiente. Pero lamentablemente, por la inoperancia y la actitud del honorable alcalde municipal, nos hemos quedado justamente sin viviendas, una cosa de 60 familias acá. Los más damnificados somos 27, perdimos todo, que las otras viviendas momentáneamente todavía están así tambaleando. O sea, quiero decir en este caso, mitad de los muros todavía partidos, pero el resto de las viviendas desaparecieron. Quiero decir, el barrio 21 de diciembre y una parte del barrio Quechua, en este caso Pablo. Profesor Catalino Ventura, ¿ustedes no conocían algunas señales de alerta que advirtieran sobre la posibilidad del desborde del río Tupiza y de esa forma evitar el desastre que se ha presentado en las últimas horas, la pérdida de más de 40 viviendas y centenares de personas sin hogar? El contacto telefónico se ha interrumpido con la ciudad de Tupiza. Consultábamos al profesor Catalino Ventura sobre las medidas de prevención, si es que hubo algunas o si hubo alguna señal de alerta. Ingeniero, ¿es posible tener con anticipación alguna información que alerte sobre, por ejemplo, lo que ha pasado en Tupiza, el desborde de ese río?
Bueno, estamos hablando de una cuenca de la parte alta, ¿no? Es más que se va al pronóstico meteorológico, ¿no? Podría ser unos 3-4 días, pero es un poco complejo por las corrientes y la precipitación que se genera ese momento, ¿no? En la cuenca alta, y es el tiempo de respuesta que se da en esta cuenca, ¿no? Si estuviéramos en una parte media o baja, sí se podría dar con un poco más de anticipación, pero estamos hablando de la parte alta de la cuenca, ¿no? Técnicamente, sin embargo, sería posible. Recurro a un ejemplo muy cercano en la ciudad de La Paz, los sistemas de alerta que ha instalado la alcaldía en la cuenca alta o en las cabeceras de algunos ríos, que permiten determinar la crecida de las aguas, de su nivel, para alertar a los barrios más bajos de que se viene una crecida del río. ¿Es técnicamente posible hacer lo mismo con caudales más grandes como el del río Tupiza? Sí, se puede. Hay que... El tema es el tema de la inversión. Por ejemplo, un radar, yo le pongo el ejemplo, que está aproximadamente a los $30,000, ¿no? Cada radar, y sí se podría armar un sistema, habría que hacer un estudio de la cuenca, de los aportantes, y sí se podría tener, ¿no? un sistema de alerta de la red, pero hay que ver si es económicamente factible, si es que este problema a qué ha respondido, ¿no? Si es que puede ser, como le había mencionado, un periodo de retorno, o puede ser que no esté habiendo un buen manejo de la cuenca, ¿no? Que exista mucha sedimentación, erosión, deforestación de la cuenca, ¿no? Y que prácticamente todo se convierta en escorrentía, que son los ríos. Un elemento importante y una inversión que seguramente está en consideración de las autoridades para los próximos años, dependiendo de su magnitud. Aunque incluso en los países más avanzados, Estados Unidos, algunos de Europa, no hay forma de prevenir desastres que son de magnitud. Claro, sí. Esto es, como ya lo vuelvo a recalcar, son temas hidrológicos, que son estadísticos. No podemos decir, ¿no?, que es el periodo de retorno, ¿no?, que este problema de Tupiza puede volver a ocurrir en unos 200, 300 años o 50 años, ¿no? Eso es probabilidades, ¿no?, hidrológicamente hablando. En la ciudad de La Paz se han logrado establecer mecanismos de alerta y de control suficientes de acuerdo a su valoración. Sí, la DEGIR ha hecho un buen trabajo al instalar este sistema de alerta, y tiene muy buenas respuestas, ¿no?, para evitar, pero a veces, como ha visto, se llega en cuestión de minutos, ¿no? O sea, llueve en la parte alta de la cuenca y, por ejemplo, en la parte de la Florida ya está en 5 o 10 minutos, ya está generado el caudal, ¿no?, y el desborde de los ríos, ¿no? Es también que, por ejemplo, el río Choqueyapu ha sido demasiado encauzado, ¿no? Todo el río está muy encauzado, y este es otro problema, ¿no? Y eso genera, me imagino, una mayor fuerza en su recorrido a medida que se incrementen las aguas. Claro, sí, o sea, porque tenemos una pendiente, las velocidades aumentan y los caudales también, ¿no? Y es mucho más es peligroso, y es pertinente que hayan armado este sistema de alerta para evitar este tipo de riesgos. Como ingeniero ambientalista y especialista en hidrología, ¿qué recomendaciones se podría formular desde su campo profesional a poblaciones que están en un área de riesgo de posibles inundaciones? Bueno, uno que es el manejo de cuencas. Es complicado, ¿no?, decirlo a las personas que ya tendrían que retirarse de la parte del río, ¿no? O sea, es el manejo de cuencas y generar sistemas de alerta, ¿no? O sea, en algunos países, como usted mencionaba, por ejemplo, los sistemas los niveles deberían estar cada 2 kilómetros, ¿no? Cada 2 kilómetros, para tener un buen sistema de alerta. Y dependiendo del caso y la magnitud, los recursos económicos y el estudio del caso, sí debería implementarse por lo menos con dos radares para poder alertar, y el manejo de cuencas, ¿no?, para evitar la generación de mayores escorrentías, ¿no? Cuando tenemos una buena cuenca forestada, lo vuelvo a recalcar, no va a haber tanta escorrentía, y todo se va a infiltrar, y vamos a evitar un poco, vamos a reducir estos riesgos.
Muy bien, hemos restablecido el contacto telefónico con el profesor Catalino Ventura, quien se encuentra en la ciudad de Tupiza, es uno de los damnificados por las inundaciones. Nos contaba, profesor, que no hubo una suficiente señal de alerta para evitar el desastre en la magnitud que se ha presentado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, es verdad. Nosotros también contamos con esa alerta correspondiente. Amanecemos el día, amigos, pensando un poco lluvioso, pero a eso de las 5 de la mañana, el cauce del río, justamente todo en sí, el río correspondiente de Tupiza estaba en hielo. Trabajamos durante la mañana, de las 7:30 hasta las 6, 7 de la mañana. Pensábamos que íbamos a cambiar el curso del río, pero lamentablemente a eso era inevitable el cauce del río, pero con justamente coladas, ya no pudimos justamente ser. Justamente llegó ya a afectar primeramente al barrio Chisla, volvió el campo deportivo, las graderías, empezaron con los pequeños aviones que teníamos, y luego llegaron justamente al barrio 21 de diciembre, empezando con las escenas correspondientes. Reitero, mire, esto ha sido justamente como un dominó, volvió 1, al 2, al 3, así sucesivamente. Mire, hoy en el día nos encontramos, quién sabe, nos quedamos el que habla, las demás familias, sin una cosa más que la ropa de vestirse del día. Mire, pedimos fraternalmente, quién sabe, que todos los bolivianos justamente den la solidaridad para el pueblo de Tupiza, porque acá justamente en los barrios Quitila, barrio 21 de diciembre, estamos viviendo en un momento de caos, donde en sí estamos acá justamente alojados en la unidad educativa Villa Fátima, ha colapsado justamente la unidad educativa Villa Fátima, en cada uno de los ambientes que tiene 15 aulas, están viviendo 3, 4 familias, al lado tenemos una educativa Andrés Santa Cruz, no propia esta situación, o sea que, reitero, bueno, cuánto hubiéramos deseado que sea como el día de hoy trabajamos justamente para por lo menos parar un poco más, porque de lo contrario, Juan Pablo, reitero, todo el barrio que Chisla el 21 de diciembre va a desaparecer. Pedimos a Dios que no siga lloviendo justamente las cabeceras. De serlo así, seguramente de aquí al mañana o pasado va a ser otro el puente, en este caso Juan Pablo. Cuéntenos, profesor, aunque nos ha dado ya algunos datos, ¿cuál es la situación actual de los damnificados? Mencionaba que están concentrados en algunas unidades educativas. ¿Existe suficiente asistencia médica, suficientes vituallas, tienen comida caliente? ¿Cuál es el panorama en estos aspectos? Bueno, yo quiero agradecer justamente, se han organizado grupos de trabajo, especialmente los distintos profesores acá de la ciudad de Tupiza. O sea, se están haciendo jornadas de trabajo, están en este momento cobijados en la unidad educativa Villa Fátima, la unidad educativa Andrés Santa Cruz, en el Coliseo Cerrado, la unidad educativa Bolivia, en la unidad educativa 26 de agosto, y creo que están también en la unidad educativa Evo Morales. Hasta el momento creo que no hemos tenido problemas con relación a la salud. Por lo propio, con relación a la alimentación, los profesores han organizado de una forma, formando grupos para traer justamente alimentos, y bueno, también lo propio, las otras personas muy particulares que en sí tenemos que agradecerles. Reitero, cuánto deseáramos que en este caso hubiese sido el apoyo como el día de hoy. Ayer había más mirones, no solamente contábamos con las manos, no contábamos con maquinaria pesada. Hoy sí lo hemos hecho con maquinaria pesada, con boquetas, colocando piedras. Bueno, por lo menos mantenemos un poco el cauce del río en esta situación, Pablo. Si las necesidades básicas, como usted lo describe, están atendidas, ¿cuáles son los requerimientos más urgentes? ¿Qué falta, qué se necesitaría en las próximas horas para atender a los damnificados y para enfrentar posibles nuevos daños provocados por las lluvias y la inundación? Mire, pedirles así fraternalmente vituallas, agua, porque en sí han sido por todas las cañerías que abastecían aguas potables acá en este momento. Anoche no tuvimos luz, evidentemente nos han hecho soportar con velas, con una otra situación. Hoy pedirles justamente agua y vituallas para los damnificados especialmente. Aproximadamente, ¿cuál es la cantidad de personas, familias, la cantidad de habitantes que se han quedado sin techo? Se hablaba de la destrucción de más de 40 viviendas. ¿Cuál es el número estimado de personas afectadas por las lluvias? Pablo, yo puedo decirte justamente como oficialidad 40 viviendas en sí han sido totalmente desmoronadas, perdimos todo.
Pero dentro de eso hay viviendas que están a mitad destruidas, digamos a 60 en situación. Acá en la Educativa Villa Fátima tenemos 15 familias, en cada una de ellas integrantes por 5 o 6, que hacen 103 personas. En la Educativa Andrés Santa Cruz tenemos lo propio, en este caso llegamos a 27 familias, contando más o menos con 200 personas en situación. No puedo describir en ese momento la Policía Auxiliar, quizá al dato indicaban que estaban 6 a 8 familias, no sabemos cuántos están en la Educativa Bolivia, en la Educativa 26 de agosto, en la Educativa Evo Morales, pero pasan justamente casi a más de 2 centenares de situaciones. Es preocupante en este caso, reiterable, y la lluvia sigue persistiendo, la lluvia sigue cayendo, y a nosotros nos preocupa. Es probable que si lleva a las alturas, reitero, mañana va a ser otro el cantar y el contar de acá, de Tupiza. Por último, profesor, agradeciendo su gentileza, su tiempo y la buena descripción que nos ha brindado de lo que sucede hoy en la ciudad de Tupiza. ¿Se han evacuado otras zonas urbanas a las orillas del río Tupiza? Mire, sí, evidentemente hay personas que viven por previsión, por precaución, están sacando sus cositas de las viviendas correspondientes. Muchos lo están quedando justamente en el río, en este caso, o sea, en el paso del tren. Algunas están cobijando personas de buena voluntad. Hoy tuvimos justamente la presencia del señor presidente y lamentablemente no se ha podido escuchar a los damnificados de forma personal. Reitero, no refuto, lo critico en este caso que acá participaron más las vercolinas, los movimientos sociales que en sí no conocen esta fecha correspondiente, pero será otra la situación. Yo quisiera tocar el corazón de los diputados, de los senadores, de todo en sí, para que puedan justamente cooperar y colaborar con victuarios, con agua, en cierta situación reiterada, pedir a Dios que no sigan lloviendo. Si de ser así reitero, y soy reiterativo, perdón mi redundancia, mañana va a ser otro cantar que situación que habló. Gracias, profesor. Catalino Ventura nos ha ofrecido datos muy importantes. Ojalá se genere la solidaridad que ustedes demandan. Lo han escuchado todos. Se requiere principalmente agua de forma urgente en la ciudad de Tupiza. También ya para cerrar nuestra entrevista, ingeniero Cortés, ¿qué podemos decir respecto al periodo de lluvias? ¿Cuántas semanas tenemos todavía por delante con este periodo climático? Bueno, las lluvias están pronosticadas hasta el mes de marzo, ¿no? Finales de marzo. Y esta semana, si no me equivoco, está hasta el viernes, van a existir las precipitaciones, las alertas, ¿no? Alertas naranjas que sacó el Sename, ¿no? Muy bien, ese es el panorama. Agradecemos su presencia en Hora 23 y la valoración que ha realizado del trasfondo climático que se halla tras este panorama de inundaciones y de lluvias que afecta a 7 de los 9 departamentos del país. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.